Minutos, fíjense, el 4 de junio pasado del 2020, Hugo López-Gatell se sentó, como todas las tardes, en la conferencia de las 7 de la noche a dar el corte de caja de la pandemia en el país, del escenario catastrófico, el 4 de junio. Dijo que el escenario catastrófico para nuestro país sería llegar a las 60,000 muertes. Vamos en más del doble de esa proyección. Claramente algo está mal en el manejo de la pandemia en el país y los indicadores ahí están para quien quiera verlos. México es el número 1 en muertes de personal de salud en el planeta. Es el segundo lugar en la tasa de letalidad con 8.5% de letalidad, solamente por debajo de Yemen. Somos uno de los países que hace menos pruebas, a pesar de que toda la evidencia dice que había que apostarle a eso. Estamos otra vez en el doble de la proyección, más del doble de la proyección del escenario catastrófico. En la línea telefónica está la doctora Lorian Jiménez Fibi, con quien hablamos bien seguido. Gracias, doctora, me da mucho gusto recibirte y felicitarte primero por este libro, Un daño irreparable, la criminal gestión de la pandemia en México, recién salidito del horno en Editorial Planeta. Y qué importante que hayas documentado, doctora, lo que tú comenzaste a ver observando cómo se iba desarrollando la pandemia en el país, y arrancar con una pregunta que cuando lo empecé a leer me vino a la mente, y es: ¿cuándo fue para ti el punto de inflexión, cuando dijiste esto no está bien? O sea, ¿qué declaración o qué acción de Hugo López-Gatell o del propio presidente López Obrador te hizo pensar que la pandemia en México y la administración de la pandemia en México no iba por buen camino? Sí, ¿qué tal? Gracias, Ana Francisca, saludos igualmente. Bueno, para mí lo que cambió las cosas, yo venía siguiendo la pandemia, ¿no?, desde el inicio. Esto, pues me dedico a la microbiología, evidentemente este tipo de eventos epidémicos y demás, de transmisiones de infecciones, de transmisión entre seres humanos, pues son de mi interés, ¿no? A eso me dedico. Pero para mí, cuando empecé a alzar la voz, a preocuparme, fueron dos eventos. Dos declaraciones del doctor López-Gatell. La primera, esta que hizo en el mes de marzo, y 2 días después hizo otra. La primera fue esta, de es mejor que se infecten 10 niños en lugar de 1, y todavía mejor si se infectan 100, ¿no? Sí. El hombre estaba queriendo tratar de convencernos de un absurdo, que era mejor entre más infectados hubiera, ¿no? Es decir, que las medidas epidemiológicas de alguna manera podían funcionar mejor si habían más infectados, en lugar de instituirlas para evitar que la gente se contagiara. Esto es absurdo y va en contra de todos los preceptos, conceptos epidemiológicos de la contención de enfermedades infecciosas, ¿no? Sí. Esa fue la primera. Y la segunda, que la hizo apenas un día o 2 después, cuando estuvo muy sonado en redes, cuando dijo esto de que el presidente es una fuerza moral y no una fuerza de contagio, ¿no? Eso, bueno, pues circuló en redes, se hicieron todo tipo de chistes al respecto y todo eso, pero a mí me preocupó lo que dijo antes. Lo que dijo antes fue: casi sería mejor que el presidente se infectara, padeciera COVID, porque lo que dijo textualmente es: porque al igual que la mayoría de las personas, se va a recuperar espontáneamente, va a adquirir inmunidad y así ya nadie tiene que preocuparse. Entonces, estas dos declaraciones para mí fueron como una epifanía. O sea, dije, la situación aquí va a ir muy mal. Lo que el señor a lo que él se estaba refiriendo, y otras personas que se dedican a lo mismo que yo, y no era necesario de hecho ser investigador ni mucho menos, cualquiera que sabía un poquito del concepto de la inmunidad de rebaño, sabíamos que a eso se estaba refiriendo. Se estaba refiriendo, lo que quiso decir es: esta enfermedad no es grave, todo el mundo se recupera espontáneamente, y lo mejor es que todos se infecten para que rápido adquieran inmunidad y aquí no tengamos que invertir tiempo, dinero y esfuerzo en contener este problema, ¿no? Entonces, este mismo cálculo ya lo había, el Reino Unido, pues ya había sugerido esto, ir por la inmunidad de rebaño. Y cuando ellos hicieron los cálculos de cuántas personas morirían de irse por ese tipo de malentendida estrategia, inmediatamente pues dieron marcha atrás y jamás volvieron a hablar de ello. El único país que realmente siguió abiertamente persiguiendo la inmunidad de rebaño fue Suecia.
Y le fue muy mal. Con un resultado catastrófico, ¿no? O sea, les fue terriblemente mal, tanto económicamente, socialmente y desde luego, pues en el número de contagiados y de muertes, ¿no? Claro. Entonces, yo escuché esto y dije, pero realmente la razón por la que yo empecé a alzar la voz es porque no habían otras voces que provenían de la comunidad científica, médica, etcétera. Es decir, yo cuando lo escuché decir eso en una conferencia de prensa, yo asumí que al día siguiente, pues, iban a estar colgados de la lámpara, ¿verdad? Los grandes líderes de opinión en la academia, en la ciencia, en la medicina, y no hubo nada. Es decir, había mucha burla de lo que dijo de la fuerza moral, pero más allá de eso, pues ninguna crítica seria en donde en donde se hiciera ver que de seguir por ese camino, la situación a la que íbamos a llegar es esta en la que estamos hoy. Sí. Entonces, dije, bueno, pues ok. Entonces ahí fue cuando yo empecé a alzar la voz. Eso fue a mediados finales de marzo, del mes de marzo. Ahí es donde empecé a alzar la voz y dije, pues hay que volverse activista. Esto es pues casi un deber, ¿verdad? Un deber moral, desde luego, desde el punto de vista humano. Si tengo el conocimiento y la posibilidad de alzar la voz, ¿por qué no hacerlo? Pero desde luego, un deber profesional. Claro. Pues yo he dedicado mi vida entera a la academia y a la ciencia. Es decir, pues si no íbamos a hablar ahorita, ¿cuándo, no? Ahora afortunadamente, pues hay muchas personas en el campo científico, médico, académico y demás, alzando fuertemente la voz en contra de lo que está ocurriendo. Pero en ese momento, pues para mí fue muy importante hacerlo, y de ahí que estamos platicando aquí el día de hoy, tú y yo, Ana Francisca. Sí, sí. Una de las cosas que a mí me ha llamado más la atención, porque pues sí, evidentemente hemos ido viendo cómo responden los diferentes países en medio de este escenario que hay que decir, es desafiante para todo mundo, no, a nadie le resulta fácil, a ningún país le ha resultado fácil, hay unos costos tremendos, o de salud, o económicos, o de los dos, o de salud mental, o sea, nadie está minimizando, al revés, ¿no? Pero a mí lo que me llama mucho la atención es la inflexibilidad de la estrategia planteada por el gobierno de México. Yo no he visto, cosa que sí he visto en otros países, dado como se va generando, digamos, la evidencia científica y como ha ido progresando el conocimiento del propio virus, pues los países han modificado sus estrategias y han dicho, pues, híjole, al principio pensábamos que el cubrebocas no era tan importante, pero ahora pensamos que es esencial porque aquí está la evidencia científica. Al principio pensábamos que quizá podíamos salirnos del paso sin tantas pruebas, pero la verdad es que las pruebas es la única forma de rastrear a los asintomáticos. En fin, y los países modifican sus estrategias. En México llevamos prácticamente 11 meses escuchando lo mismo todas las tardes. No hay una autocrítica, no hay una reflexión de la administración de esta pandemia o de los supuestos iniciales bajo los cuales se dio la estrategia. Seguimos en la misma. Así es, seguimos en la misma y ese es el peor error. Pero hay que tratar de entender por qué. Seguimos en la misma porque la estrategia que se planteó desde un inicio, es decir, si la estrategia era, vamos a hacer aquí, yo creo que se pensó, vamos a hacer aquí más inteligentes que los demás, ¿no? Vamos a dejar que la gente se infecte, calculan que se van a morir unos cuantos. El doctor López-Gatell, pues calculó que iban a ser 60,000, ¿verdad?, en el escenario más catastrófico, ¿no? Pero cualquier cifra que hubiera considerado, pues esto raya realmente en lo criminal, ¿no? Porque cómo sacrificar vidas simplemente por no querer hacer algo, o por ahorrar dinero, o por ahorrar esfuerzo, o qué sé yo. Entonces, pues sí, se plantea una estrategia en donde pues vamos a hacer lo mínimo indispensable y dejar que la gente se vaya contagiando, ¿no? Por eso se optó por una estrategia de mitigación. Con la mitigación no se cortan los contagios, es decir, la gente sigue infectándose. Lo que se hace es disminuir el ritmo en el cual la gente se infecta. Entonces se pasó a proteger las camas, ¿no? Porque pensaban que este era el indicador que les ayudaba. Entonces, protejamos las camas, es decir, pues sí, de vez en vez hay que cerrar otra vez la economía. Esto ha afectado la economía de nuestro país de una manera importantísima. Es decir, décadas hacia adelante vamos a seguir tratando de recuperar lo perdido en el aspecto económico gracias a esta estrategia de contención de la pandemia fallida. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues dejan que la gente se siga infectando, pero cuidando las camitas del hospital, entonces hacen que se infecten en un ritmo menos acelerado para que más o menos
se pueda atender la demanda, ¿no? Pero o que no lleguen, lleguen, doctora, porque este tema inicial de regrésese a su casa, quédense, ¿sí? O sea, cuando sientas que hay un síntoma, quédate en casa, y no salgas, bueno, pues mucha gente no salió y se murió en su casa. No, y hasta la fecha, es decir, rectificaron eso. Una de las cuestiones más criminales que se ha cometido es decirle a las personas, usted tiene que quedarse en su casa hasta que se sienta ya muy mal, hasta que le falte la respiración. Y esto pudieron haberlo rectificado meses antes, pero estaban muy preocupados en cuidar las camas y no las vidas. Entonces, lo que sucede es que la gente llega demasiado tarde al hospital y no hay nada que hacer para salvarle. Por eso México tiene un índice de letalidad, el índice de letalidad más alto a nivel mundial, ¿no? ¿Por qué? Pues porque estaban cuidando camas, pero esa estrategia iba a llevar finalmente, además de sumar muchos muertos, iba a fracasar tarde o temprano, porque es como querer, vamos a decir, una casa inundada, que se está inundando porque hay una llave de agua abierta, querer controlar la inundación sacando el agua cubetada sin cerrar la llave. O sea, había que cerrar la llave, y la llave son los contagios. Entonces, pues sí, se sigue. ¿Y ahora qué es lo que está pasando? Ahora los hospitales están saturados, está colapsando el sistema de salud, todas las repercusiones que esto ha tenido sobre nuestra economía, las repercusiones sociales de que no hay escuelas desde hace casi un año, de que las familias las repercusiones emocionales y psicológicas que esto está teniendo sobre la población, es decir, son muchos los agravios que se dan por no hacer lo que se debió hacer desde el principio, que era contener los contagios. Entonces, pero volviendo a por qué México no rectifica. No rectifican porque pues hubo esa estrategia en donde se le hizo creer seguramente al presidente, esto va a ser lo más barato y vamos a terminar haciéndolo muy bien, vamos a sacrificar 6,000, ¿cómo dijo López-Gatell? 6,000 o 8,000. En otro escenario pueden ser 12. O de ahí nos podemos ir a 28, que se redondea en 30,000. Eso nada más, esa declaración es realmente pues increíblemente lamentable. No sé qué calificativo se le pueda poner a eso. Es decir, él a priori, sin hacer un esfuerzo, a priori ya estaba pensando sacrificar las vidas de hasta 30,000 personas y en un escenario muy grave 60,000. Entonces, no se rectifica porque nunca tuvieron la intención de hacerlo. Es decir, porque quien dirige la pandemia no es un científico, no actúa como un científico, de tal manera que hicieron todo lo posible para que, por ejemplo, los datos que la Secretaría de Salud produce tienen errores gigantescos, rezagos, que impiden que esos datos sean utilizados para la toma de decisiones. Esto ya lo hubieran podido corregir de haber tenido la voluntad para hacerlo. No lo hacen, ¿por qué? Porque las decisiones no están tomadas con base en la evidencia. Es una decisión fija y la intención es voy derecho y no me quito. Yo ya decidí qué iba a hacer y pase lo que pase, yo voy a seguir haciendo lo mismo. Entonces, de ahí el título del libro de que es una gestión criminal, porque desde luego los demás países, a medida que hay más conocimiento científico y a medida que ellos mismos generan su conocimiento con base en, a ver, estamos haciendo esto, vamos bien, seguimos por el camino, esto nos está fallando, cambian de estrategia, estamos mal en tal punto, van. Es decir, que tiene que ser una estrategia que se guíe por las evidencias. Pero aquí se ha hecho todo para que los datos que se generan no pueden conducir a decisiones porque tienen demasiados problemas los propios datos que se están generando. Entonces, Tremendo. Vamos sobre una sola estrategia fallida que está llevando a morir a centenas de miles de mexicanos y no hay ni siquiera el reconocimiento de que algo mal está sucediendo. Es decir, esta semana, en 2 o 3 días, estaremos ya en la tercera posición, vamos a superar a la India en términos de número de muertes, y vamos a quedar en la posición, incluso con el subregistro de casos y de defunciones, en la tercera posición a nivel mundial, que es exactamente donde corresponde. Estados Unidos, Brasil y México, los 3 países que han manejado peor la pandemia a nivel mundial. Pues bueno, ahí está la documentación, digamos, de este argumento, esta investigación en el libro de la doctora Lauriane Jiménez Fibi, Un daño irreparable.
Editorial Planeta. Está también en libro electrónico, ya se puede bajar en libro electrónico. Y vaya que pisaste callos, doctora, porque se enojaron bastante, digámoslo así, ¿no? Porque además la pandemia se ha politizado, entonces cualquier crítica, hazte cuenta que estuvieras tú haciendo críticas personales, a los personajes, ¿no? O críticas hacia el gobierno federal o hacia el movimiento del presidente López Obrador en términos personales y pues no es la cosa, pero sí se enojaron. ¿Pisaste callos? Sí, se enojaron mucho. A ver si ya se localicen otra piñata para pegarle, porque a esta ya la traen un poco desgastada. Está bien, sí, me mira. agarraron de piñata aquí, pero no hay problema, los personajes no somos los importantes, lo que es importante son los eventos que están ocurriendo, y pues se tiene que alzar la voz en contra de esta verdadera catástrofe en la que nos tiene sumida la estrategia que se está siguiendo para gestionar la pandemia en nuestro país. Pues vamos a estar pendientes de la presentación, que estoy suponiendo evidentemente será en las próximas semanas y será virtual, y la estaremos dando a conocer. Por lo pronto, gracias, doctora. Te mando un abrazo y mucho éxito. Muchas gracias, Ana Francisca. Gracias por el espacio. Siempre un placer estar en tu programa. Ana Francisca.